Ser Podcast. Pasada la resaca electoral, toca recoger el confeti o los platos rotos. Ayer a esta hora les estábamos contando el arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso, el fracaso del bloque de la izquierda, el sorpaso de Más Madrid al PSOE y la salida de Pablo Iglesias de la escena política. No hay quien dé más para una sola convocatoria a las urnas. Era verdad que eran mucho más que unas elecciones autonómicas, por más que los perdedores quieran hoy rebajar de categoría semejante tsunami. El PP se come a Ciudadanos, reunifica la tentación de orientar el partido hacia el ultraliberalismo trumpista y polarizador de Ayuso frente al pragmatismo de sus otros varones. Esa y su relación con la extrema derecha es la principal incógnita ahora en el PP. En la izquierda hay muchas más incógnitas. Más Madrid es un hecho aislado, regional o un aviso de que hay espacio a la izquierda del PSOE para una formación más transversal que Podemos. ¿Y Podemos? ¿Qué debe o qué puede ser tras la marcha de Pablo Iglesias? Los dos partidos del gobierno de coalición salen tocados de Madrid y el peor error que pueden cometer es ningunear el tsunami que les ha pasado por encima o culpar a los votantes, a los muchos votantes que ha tenido Ayuso y no han tenido ellos. Un resultado tan aplastante como el que ella tuvo ayer les obliga a preguntarse cuándo y cómo perdieron la conexión con una parte muy importante del electorado madrileño. Es un análisis profundo el que tienen que hacer, pero urgente, porque los ciclos políticos son cada vez más cortos. Hace un año era impensable un resultado como el de ayer y ya ven, quién sabe cómo estará la situación en 2 años. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Miércoles de análisis con Manuela Carmena. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Y Fernando Gardencial. Buenas noches. Hola, Pepa, ¿qué tal? El día en 2 minutos, Aymar. Y empezamos con una noticia de ahora mismo muy relevante. Estados Unidos apoya suspender las patentes de las vacunas contra el coronavirus para que puedan llegar a todo el mundo. Corresponsal Marta del Vado, buenas noches. Buenas noches. Esta es una crisis sanitaria mundial y esta circunstancia extraordinaria requiere de medidas extraordinarias. Así justifica el gobierno de Estados Unidos su apoyo a la liberación de la protección intelectual de las vacunas para impulsar el suministro a nivel global. Lo ha dicho la representante de Comercio, Katherine Tai, sin entrar en detalles de cómo o de cuándo se lo pretenden llevar a cabo. En un comunicado asegura que Estados Unidos cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero para poner fin a esta pandemia, dice, es necesaria la liberación de las patentes y la Casa Blanca promoverá negociaciones necesarias dentro de la Organización Mundial del Comercio para que esto pase con el consenso y con la complejidad que la situación requiere. Estados Unidos ha sido uno de los grandes opositores a esta propuesta, pero la administración Biden da un giro en esta posición y se espera que el presidente lo confirme él mismo en las próximas horas, que confirme ese respaldo a la suspensión de la propiedad intelectual de las patentes, de manera que terceros países van a poder fabricar las vacunas contra la COVID-19. Marta, gracias. Hasta luego. Aquí en España la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sido hoy muy expresiva sobre el ritmo de vacunación. Podemos decir que vamos como un tiro. Permítame la expresión coloquial, vamos como un tiro con la vacunación. Hoy se han notificado 167 muertes más por COVID, pero sigue bajando la incidencia acumulada poco a poco y también la presión hospitalaria. Esta noche va a estar en hora 25 el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Intentaremos que nos aclare qué impuesto o qué fórmula de pago está estudiando el gobierno para quienes conducen por las carreteras españolas, porque eso ha anunciado el Ejecutivo en el plan de recuperación que ha mandado a la Comisión Europea. El director de la DGT, Pera Navarro, ha apoyado esta tarde que pague por las carreteras y por el mantenimiento de las carreteras quien use las carreteras, no el global de los españoles. No podemos cargar los presupuestos del Estado, la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovía y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión en un piso que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. Van todas, pero va de suyo, es decir, el que usa lo paga, ¿de acuerdo?
y vamos a tenerle que poner el cascabel al gato. Y dos cosas más. La primera, en Madrid, el jurado popular ha considerado esta tarde culpable por unanimidad al conocido como caníbal de Ventas, un hombre que mató, descuartizó y se fue comiendo a su madre tras una discusión en 2019. Llegó a meter partes del cuerpo en tuppers. A pesar de que la defensa insistió en que era un brote psicótico, el jurado no lo considera probado, así que no se le aplicarán eximentes ni atenuantes. La Fiscalía ya sostenía que lo hizo en plenas facultades mentales. Y en Francia hay auténtica consternación por la crueldad extrema del último asesinato machista muy cerca de Burdeos. Un hombre ha disparado a su exmujer en las 2 piernas y cuando estaba en el suelo ya no se podía mover, le ha echado líquido inflamable y la ha quemado viva. Ella tenía 3 hijos menores, uno de ellos con el salvaje que lo ha matado. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Como tú tienes esa vida tan agitada, tan llena de cosas, no sé si te has enterado de que ayer hubo elecciones en Madrid. Algo escuché, pero creo que no. Yo por si acaso. Te lo agradezco un montón. De nada. Te lo agradezco un montón. Fíjate, me he enterado mejor hoy leyendo las explicaciones a la victoria y a la derrota que en los días anteriores, en los cuales la campaña transcurrió, a mi juicio, en un terreno muy resbaladizo. Y he escuchado mucho, por ejemplo, hoy esta tesis, ¿no? La tesis de que los madrileños han votado por la fiesta o por tomar cañas en fin, es una tesis creo que peligrosa. No es tanto, a mí me parece que no es tanto que a los madrileños les guste tomar cañas como que hayan necesitado servirlas. Del mismo modo que no es tanto que a los madrileños les guste ir al cine, al teatro, a los conciertos, como que hayan necesitado estar en taquilla colocando luces, sonido o vender palomitas. A mí esta interpretación debería hacerse. Hay mucha gente, también mucho currito, que vota izquierda pero no es militante ni está ideologizado y ha votado en esta ocasión mirando eso. Y no explica la victoria aplastante, pero yo creo que sí que es parte de ella. No era tanto tomar cervezas como ponerlas. El PP organizó una campaña según la cual poder tomarse una caña era ser libre. Y asoció vivir a la madrileña con lo que pasaba en las terrazas, no con lo que pasa en los servicios públicos, no con lo que pasa en los hospitales ni lo que pasó en las residencias. Y la izquierda ha jugado en el terreno ese que le ha marcado a Ayuso. Pero, insisto, los que estamos en la burbuja empapados en información y tenemos siempre muy claras las cosas y solo dudamos de a qué partido de la izquierda o a qué partido de la derecha vamos a votar, no podemos perder de vista que en España hay una mayoría social que vota izquierda o derecha según le vaya el cuento. Y hay mucha gente currando en hostelería o en el sector cultural que hubiera votado a Pablo Iglesias si Iglesias como presidente le hubiera permitido trabajar. Un voto sin atender a otras consideraciones, sin atender, por ejemplo, a las consideraciones de los demás o a consideraciones más estructurales, pero un voto que pesa y vale tanto como el de cualquiera. Ya veo que te has puesto en modo politólogo. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Beso, adiós. Hora 25. Pepa Bueno. Vamos a entrar enseguida en el análisis del resultado electoral en la Comunidad de Madrid, pero nos vamos a detener, si quiere, unos minutos en esa noticia que nos acaba de contar Marta del Vado desde Washington, porque me parece muy relevante. Estados Unidos apoya suspender las patentes de las vacunas para que puedan llegar a todo el mundo, para que se puedan fabricar en todo el mundo. Manuela Carmena, no sé cuánto tiempo hace que lo comentábamos aquí como una propuesta de algunos países, pero que faltaban los grandes que no se decidían. Desde luego que Estados Unidos lo apoye de forma temporal para hacer frente a la crisis sanitaria es un salto cualitativo muy importante. Sí, la verdad es que yo creo que la administración Biden nos está sorprendiendo muy bien, como muy contentos, ¿no? De que están siendo como mucho más audaces de lo que pensábamos, ¿no? Y desde luego yo creo que a todos nos ha sorprendido esta decisión. A mí personalmente me alegra, pero que creo que nos sorprende, ¿no?
Sí, se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias. Es lo que dice el portavoz de la Casa Blanca, Jesús. Sí, habrá que ver la letra pequeña, ¿no? Y si se habla de plazos, si es temporal, etcétera. Pero lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es tan claro que una pandemia no se resolverá mientras no esté vacunada la inmensa mayoría de la población mundial, no de un continente concreto o de países concretos, y por eso es tan importante esa decisión. Y en segundo lugar, como apuntaba Manuela, claro, es verdad que sorprende, a mi juicio gratamente, ¿no?, que desde la administración de Estados Unidos estemos viendo medidas que, bueno, pues que manifiestan un cambio de ciclo clarísimo en Estados Unidos, precisamente cuando aquí vivimos noticias, digamos, del pasado de Estados Unidos, ¿no? Ya. El cambio de ciclo, eso va a ser una expresión que se va a utilizar mucho esta noche en Hora 25, Jesús. Pero primero, Fernando, las vacunas universales, si es que Estados Unidos consigue convencer al resto, pero en fin, que sea Estados Unidos quien lo proponga le da muchas posibilidades de éxito. Sí, como decía Manuela, una sorpresa lo de la administración Biden, y cuántas veces los ortodoxos en los últimos meses habían dicho que eso no era posible, que eso desincentivaba la investigación, etcétera, etcétera. Y mira desde dónde nos llega la noticia, porque creo que es muy importante efectivamente el que nos mentalicemos de que estamos muy contentos porque avance como un tiro, como ha dicho la ministra de Sanidad, la vacunación en España, pero es que mientras que no avance en otros países, yo creo que de hecho lo que está ocurriendo en la India, lo que ha ocurrido en la India, es un toque de atención a todos de que o vacunamos en todos los continentes y en todas direcciones, o de inmunización nada. Yo creo que para eso tiene que haber planes muy serios por parte de todos los estados, y sobre todo mentalidad de que efectivamente o se extiende o no hay nada que hacer. Bueno, pues vamos ya al lío nuestro, al lío del resultado de las elecciones de ayer. Ayuso obtuvo un resultado más parecido a los tiempos del bipartidismo que a una realidad política tan fragmentada como la que tenemos ahora. Consiguió teñir de azul, seguro que ya lo han visto ustedes a lo largo del día, todo el mapa de la comunidad. Su éxito incluye la absorción completa de Ciudadanos, pero creció más allá de los 26 diputados naranjas que engulló, así que debió crecer rescatando voto de la abstención o quizá del PSOE. Un triunfo absoluto, en cualquier caso, para un partido que hace 2 meses estaba noqueado por su casi desaparición en Cataluña y los juicios de corrupción. A la euforia de anoche le ha seguido hoy el análisis de Ayuso y de Casado, totalmente en clave nacional. Ellos hablan de cambio de ciclo político orientado a volver a la Moncloa. Lo que tenemos que intentar ahora es que esta ilusión no pare. Quiero que demostréis que ahí ya es una misión nacional, y había una zozobra hasta que han llegado estas elecciones. Ha cambiado el tablero, ha vuelto la ilusión. La inmensa mayoría de los ciudadanos quieren ser libres. Volvemos a ser el gran partido de España, porque los problemas de España se arreglan con principios y con cabeza, y nosotros tenemos de los dos. Lo que nosotros queremos es gobernar ya el presente, no dejar el presente en manos de Sánchez mientras hablamos de futuros imposibles o indeseables. Los españoles nos han traído de vuelta, porque nunca nos hemos movido de nuestro sitio. La primera pregunta es básica porque este análisis se está haciendo en muchos sitios a lo largo del día de hoy. Ayer en Madrid el PP recuperó el papel de partido aglutinador del centro-derecha español. La desaparición de Ciudadanos inicia esa reunificación y, como les decía al principio, queda por definir su relación con la extrema derecha, que no es poca cosa. Pero eso cambia el ciclo político, Maraña, en el conjunto de España. Bueno, eso está por ver, ¿no? Es obvio que hay una parte de uno de esos eslóganes que Isabel Díaz Ayuso lanzó en campaña con absoluto éxito, por lo que vimos ayer, que es lo de Madrid es España, pero evidentemente España no es Madrid, es mucho más que Madrid, es mucho más plural y diversa, ¿no? Yo no me atrevo a decir si esto supone o no un cambio político, un cambio que se va a aprovechar desde el Partido Popular para psicológicamente y políticamente intentar que sea un cambio de ciclo a su favor, ¿no? Yo creo que el estudio más interesante de todos los sondeos del CIS, y no está de moda citar al CIS como fuente de credibilidad y prestigio,
pero yo creo que técnicamente lo debe seguir siendo, son los estudios postelectorales, ¿no? Y eso nos dirá cosas, ¿no? Nos explicará transferencias concretas de voto, etcétera, más allá de lo que los propios resultados indican, ¿no? Esa fagocitación a la que tú te referías del PP sobre Ciudadanos y ese freno al electorado que había conseguido Vox en 2019, con un aumento de participación que en principio yo no me atrevo a asegurarlo, pero también apunta que ha habido un cierto voto de izquierda o de centro izquierda que ha terminado también en las urnas a favor del PP. Yo creo que ha sido un éxito absoluto de un trumpismo a la madrileña, lo cual quiero dejar claro que no es ningún afán ni despreciativo ni de menosprecio en absoluto a los votantes. A lo que me refiero es al éxito de un discurso, de unos mensajes, de unas técnicas y de una estrategia o táctica de campaña. Y me parece que en ese sentido es evidente que ha triunfado y que eso debe hacer reflexionar, por supuesto, en la izquierda y muy especialmente al PSOE. Pero en la derecha, Casado tendrá que asumir también cómo maneja unos resultados absolutamente exitosos, pero que lo condicionan mucho más hacia la extrema derecha y hacia ese nacionalpopulismo que en Madrid se ha convertido en una especie de fortaleza de una libertad que es ficticio, es un mensaje ficticio que no se entiende probablemente desde otros puntos de España, donde tienen el mismo nivel de libertad o conciben la libertad mucho más allá del terraceo, ¿no? Pero que es evidente que Casado tendrá que decidir entre, por resumirlo mucho, la línea Ayuso, la línea Feijóo o los equilibrios que a medio o largo plazo en política tienen su coste también. Manuela Carmena, ¿qué pasó ayer aquí en la Comunidad de Madrid? Pues, no sé, yo dándole muchas vueltas, me parece que a lo mejor podíamos profundizar un poco cómo se hacen los procesos electorales ahora, ¿no? Y qué es lo que los ciudadanos valoramos para tomar nuestras decisiones, ¿no? Y a mí me parece que yo he oído hablar poco, y lo dije el día que comentamos el primer debate, el único debate que hubo, ¿no? Que yo creo que tiene muchísima importancia la figura de los candidatos, ¿no? Es decir, que en general se hace una política que hace que realmente se conozca muy mal la gestión que hacen unos y otros, ¿no? Y desde luego muchísimo menos, pues porque sabemos que no hay rendición de cuentas, ni están claros los proyectos, ni nada. Yo creo que eso, que podría ser un elemento como imprescindible para saber si me interesa votar a unos u otros, pues yo creo que hay mucho más la sensación de que nos dé confianza, nos guste, nos caiga bien, nos parezca simpático, nos parezca, establezcamos un lazo con los candidatos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y a mí me parece que Isabel Díaz Ayuso ha conectado con mucha gente. Bueno, pues por un poco su imagen de una persona, pues de una clase social sencilla, bastante como muchas de las otras personas que la gente conoce, no sé cómo deciros, como un candidato que les es próximo porque se parece a muchas personas próximas, no resulta distante. Da una cierta imagen, un mensaje, porque aparte de la importancia que yo creo que tiene el candidato, que para mí tiene muchísima importancia, muchísima, el candidato de alguna manera interpreta un mensaje, ¿no? Y candidato y mensaje, pues yo creo que hoy día son casi los determinantes de los resultados electorales, ¿no? Entonces, un perfil como el de Isabel Díaz Ayuso, además eso, pues las equivocaciones, las meteduras de pata que en general generan simpatía también, y luego unido a un mensaje digamos muy optimista, ¿no? En un momento en el que llevamos un año y pico de pandemia, donde la gente pues no quiere amarguras, muy realista, ¿no? Yo creo que eso pues ha sido unos elementos de su éxito para mí enormes, ¿no? Por parte de la izquierda yo creo que fue un error. Yo creo que ahí Pablo Iglesias se equivocó, y me parece que él con su dimisión en cierta medida también lo asumió.
asumido, aunque no lo haya dicho tácitamente, ¿no?, en hacer en crispar la campaña, en plantearla en los términos del fascismo, la necesidad de tomar esas decisiones de cordones sanitarios, ¿no? Es decir, que después, sin saber muy bien por qué, pues siguió el Partido Socialista, y yo creo que la única persona que se dejó un poco más fuera, pues por supuesto fue Mónica, aunque yo creo que también el éxito estupendo de Mónica viene porque ella es una persona muy atractiva, ¿no? Y bueno, no sé. El triunfo de la candidata, que dices tú, ¿no? El triunfo del candidato. Vamos a ir luego analizando, porque tenemos por delante mucha noche para analizar por partidos y por sectores, pero quería quedarme primero en la impresión general de lo ocurrido y qué significa para el PP, Fernando Garea, este triunfo tan apabullante de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué significa para Casado? ¿Qué significa para el PP? Bueno, yo tampoco sé si hay un cambio de ciclo, yo creo que es muy pronto, pero sí podemos decir que se ponen las condiciones favorables para que eso pueda ocurrir. El PP, efectivamente, Casado venía de una derrota estrepitosa en Cataluña, donde además quedaba por debajo de Vox, lo cual era casi humillante, estaba languideciendo y de repente se encuentra un proceso político que empezó en Murcia, Bastaciones, en las que su candidata, por un lado, acaba con Ciudadanos, saca del mapa a Ciudadanos, y Vox es verdad que se mantiene, pero diría que con un crecimiento, con un ritmo menor del que llevaba hasta entonces, y además con una capacidad de decisión muy limitada en la Asamblea de Madrid. Sigue teniendo el inconveniente de que para sacar las iniciativas necesita a Vox, pero creo que el fortalecimiento del PP en la Comunidad de Madrid es una evidencia. A partir de ahí a Casado se le presenta un escenario mucho más favorable, que tendrá que gestionar como pueda. Este tipo de victorias además suele tener un efecto fuera de las comunidades donde se produce, y creo que a Casado le ha venido muy bien y tendrá que saber cómo lo aprovecha. ¿El modelo cuál es? Pues el modelo es saber que tiene que seguir arañando poco a poco el espacio de Ciudadanos. Creo que si se puede extrapolar, la Comunidad de Madrid es un ejemplo de cómo el voto de Ciudadanos en algunos lugares puede ser para el Partido Popular, y es ahí donde tendría que arañar. Lo va a seguir haciendo a base de construir una estructura que le cierre el paso a Ciudadanos, por ejemplo, en las comunidades en las que gobierna junto con el PP, y tendrá que pensar cómo se relaciona con la ultraderecha, pero insisto, no es lo mismo relacionarse después de una derrota electoral que después de una victoria electoral. Y enfrente además se encuentra con un gobierno al que le hace oposición, que como se ha metido en el fango de la campaña electoral y durante tiempo había estado confrontando con Isabel Díaz Ayuso, evidentemente al gobierno le debilita notablemente este resultado. Y por tanto, dentro de las posibilidades que había, quedaba la extrema de que consiguiera una mayoría absoluta, pero eso no parecía muy probable, y yo creo por tanto que el escenario para el Partido Popular y para Casado, yo creo que es muy bueno dentro de la dificultad que tiene todavía. No sé quién de vosotros, creo que Jesús se preguntaba qué hay detrás de las grandes cifras, ¿no? Porque anoche hablábamos de porcentajes y de datos por municipios o por barrios. Hoy ya empezamos a conocer quién votó qué en cada zona, en cada vecindario, y de ahí se pueden extraer pues conclusiones muy interesantes. Kiko Llaneras, analista de datos del diario El País. Buenas noches, Kiko. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El PP ha sido la fuerza más votada en casi todo Madrid, en 19 de cada 20 secciones censales. ¿De dónde sale todo ese voto? Más allá de que se traga todo Ciudadanos, eso parece evidente, ¿el resto de dónde sale? ¿Hay algo de trasvase del PSOE al PP? Probablemente sí. Sabemos por el mejor dato que tenemos son las encuestas, y las encuestas de antes de las elecciones nos estaban diciendo que en torno al 3-5% de la gente que votó por el PSOE en el 2019 podría votar ahora por el Partido Popular. Y a la vista de los resultados es posible pues que haya sido no ya un 3-5%, sino que la cifra sea un poco superior. Esa es una clave, y la otra es que probablemente el Partido Popular ha sacado también mucho voto de abstencionistas de 2019. Habéis estado escudriñando los datos zona a zona, casi manzana a manzana. ¿El PP dónde sube más? ¿En las zonas de rentas más altas, más bajas, o es transversal? Es tremendamente transversal, que parece soso, pero a mí me parece muy, muy significativo. Prácticamente da igual donde mires, en zonas donde el Partido Popular o la derecha en general era débil, o zonas donde la derecha es muy fuerte en general. El movimiento que hemos visto de izquierda a derecha es de unos
7 puntos. Y eso prácticamente da igual si miras Villaverde o miras el barrio Salamanca, la derecha ha subido esos 6-7 puntos en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Mencionabas Villaverde, para quien esté fuera de Madrid, es una de las zonas más pobres de la comunidad. Vamos a las secciones del 20% más pobre de Madrid, lugares que tienen rentas inferiores a 15.000 euros. Y ahí la derecha también sube. Sí, sube, no llega a girar muchos de esos barrios, zonas de Vallecas, Usera, todo, pues esos barrios de tradición obrera, de rentas medias bajas del sur de Madrid casi siempre. La izquierda sigue ganando en muchos de esos sitios, pero en lugar de hacerlo con, digamos, 2 de cada 3 votos, pues lo hace con poco más de la mitad. Y luego hay otros barrios, incluso el Distrito Centro, por ejemplo, que están a punto de cambiarse de color. Durante la campaña se dijo muchas veces, si se consigue una gran participación en las zonas de clase trabajadora, la izquierda subirá. Bueno, pues no ha pasado así. Por ir a casos concretos, por ejemplo, en distritos de rentas bajas, como puede ser Villaverde, lo habíamos mencionado, también Usera, ahí la participación subió 10 puntos. De ese incremento de voto, ¿cuánto se traga la derecha? El grueso, o sea, digamos, la participación igual sube 10 puntos y el resultado de la derecha pues sube 7. Porque una de las paradojas de las elecciones es que hablamos de buenos datos de Más Madrid o de Unidas Podemos porque mejoran sus resultados de 2019, pero claro, la paradoja es que no los mejoran mucho cuando el partido a su lado, ¿no?, el Partido Socialista, se deja 10 puntos. ¿Dónde ha perdido más el PSOE? Eso también es transversal. Se deja más donde más tenía. O sea, digamos, el Partido Socialista tiene un perfil por renta, en Madrid especialmente, crece mucho las rentas bajas. Fue la primera fuerza en las elecciones del 19, en todos los barrios vecindarios de rentas, hasta el 30% más pobre, digamos, el tercio, digamos, más pobre de Madrid. Y ahí tenía doble y triple de votos de los que tiene en digamos, los barrios más ricos. Entonces, donde más tenía, pierde más. Al final sigue manteniendo ese perfil, resiste mejor en barrios pobres, pero digamos proporcionalmente pierde un poco en todas partes. ¿Y hay diferencia de renta entre el votante de Más Madrid y el de Unidas Podemos o no? Al final el patrón no ha sido tan distinto. Digamos, los dos partidos coinciden en ser más exitosos en rentas bajas. Es verdad que Más Madrid, digamos, ha mantenido buenos resultados hasta rentas más medias. Pero tienen un perfil se concentra más en rentas bajas, sí. Y en rentas altas, a Más Madrid y a Unidas Podemos no lo vota nadie. Lo vota... Claro, una de las paradojas de Madrid es que las diferencias de renta son muy grandes. Yeah. En el 5%, los barrios del 5% más rico de Madrid están entre el 1% más rico de España, ¿no? Entonces, si te vas a mirar sitios así, hay muchas diferencias. Y encuentras barrios donde el 90% de los votos son partidos de la derecha y centro de la derecha. Luego es verdad que en la gran mayoría de la ciudad, pues el voto está mucho más repartido que eso. Oye, ¿y Vox ha encontrado el caladero que tanto estaba buscando entre las rentas bajas o no? La cosa de Vox es que el perfil ha salido muy transversal. O sea, digamos, así como en las generales de 2019 caló también con mucha fuerza en barrios bien de Madrid, sí, parece que ahí es donde más se ha retrocedido ahora. O sea, un PP que se hace más grande le ha comido a Vox. O sea, las rentas más altas han dejado de votar a Vox para votar al PP. Un poquito. No enorme, pero un poquito. Y ahora mismo eso hace que, como además Vox también ha subido un poquito en las rentas más bajas, pues se quede que básicamente tiene los mismos votos en los barrios más pobres de Madrid y en los más ricos. Que en Madrid es una anomalía, porque normalmente la izquierda hace bien en unos barrios y la derecha lo hace mejor en otros. Kiko Llaneras, analista de datos del diario El País. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer, gracias a vosotros. Bien interesante, ¿eh? Lo comentamos enseguida. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Manuela Carmena, Jesús Maraña y Fernando Garea. En Moncloa guardan silencio. El interpelado por Casado, Pedro Sánchez, no tiene prevista ninguna comparecencia estos días hasta el fin de semana que hay cumbre europea en Oporto. Igual hay que esperar hasta entonces. Silencio también en Ferraz. Anoche compareció Ábalos y hoy ha sido la vicepresidenta Calvo la que evaluaba el resultado de Ayuso en estos términos. Que todo tiene trascendencia, evidentemente, pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox. Esa es la realidad política que tenemos, independientemente de la derrota sin ambajes. La peor parte de la jornada electoral se la llevó Ciudadanos, es verdad, pero la derrota del PSOE no es menor y además puede tener más recorrido si abre el debate de qué espacio hay todavía a la izquierda de los socialistas. No solo llegaron a su suelo histórico ayer, sino que sufrieron el temido sorpaso, esa palabra maldita de la política española. Anoche algunas fuentes socialistas nos decían que Gabilondo debía dar el paso de irse, pero no lo hizo
y hoy nos han contado a lo largo de todo el día su equipo que no piensa hacerlo. Ha habido ejecutiva regional del Partido Socialista de Madrid, ahí se ha escuchado de todo y han terminado ya, acaban de terminar. Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Pues sí, 3 horas de larga reunión en la que de forma mayoritaria los miembros de esta ejecutiva han dejado claro que lo que pasó anoche tiene que tener algún tipo de repercusión y que hay que asumir responsabilidades. Eso se traduce en pedir la dimisión en bloque de la dirección regional del partido y para algunos también en convocar un congreso extraordinario. Algunas fuentes socialistas nos apuntan que más del 80% de las intervenciones, al menos en el primer turno de palabra, y han sido más de 20, se han dedicado a pedir esa dimisión de la dirección de la que hablábamos y también en muchos casos a solicitar el relevo de Ángel Gabilondo como portavoz. Malestar más que evidente, sí, mucha autocrítica, pero Pepa, ninguna consecuencia inmediata. En un comunicado que nos acaban de enviar, la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid asegura que se ha acordado comenzar a trabajar para lograr una transición ordenada en el próximo Congreso Regional previsto a finales de año. Además, en las próximas semanas, aseguran, se quieren escuchar tanto a los órganos del partido como a la militancia para analizar y tomar las medidas necesarias que permitan conseguir la confianza de los madrileños. Habrá además una nueva reunión de esta ejecutiva la semana que viene. Por lo tanto, Pepa, el PSOE lo que hace de momento es ganar tiempo y apartar las decisiones inmediatas. Buenas noches. En qué terrible soledad dejaron anoche a Gabilondo, como si un resultado como el de ayer, con el que han perdido no solo la primera posición, sino también la segunda, después de lo que nos ha contado Kiko Llaneras, de ese análisis de los votos, dónde han ido y por qué, si todo eso pudiera ser, Manuela Carmena, responsabilidad exclusiva del candidato, que tiene responsabilidad sin ninguna duda en estas elecciones que tú insistes son mucho del candidato, pero no solo, ¿no? Bueno, yo creo que son mucho del candidato y yo creo que cuando al candidato no se le deja ser el que es, que yo creo que es, yo por lo menos la sensación que tengo, yo aprecio muchísimo a Ángel, le he tratado, me parece un hombre fantástico, maravilloso, y yo creo que Ángel se sentía incómodo en la oposición, en llevar ya pues 2 periodos de oposición, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que no es lo mismo estar en el Ejecutivo que estar en la oposición y hacer una oposición diferente y en el ambiente de terrible confrontación que tenemos en nuestra manera de hacer política, pues es difícil, ¿no? Es decir, que yo creo que él estaba siendo ya muy criticado por su manera de hacer oposición durante el tiempo que ha estado. Pero yo creo que la impresión que yo he tenido es que no ha sido Ángel Gabilondo, que estaba constantemente recibiendo indicaciones de quien estuviera dirigiendo la campaña electoral, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha sido muy negativo, ¿no? Muy negativo porque ha dado una imagen de un candidato con muy poca independencia como candidato, ¿no? Porque, fijaros, en mi opinión, cuando oigo decir a Ángel Casado que Isabel Ayuso es puro PP, es un poco como dime de lo que hablas y te diré de lo que careces, ¿no? Es decir, porque yo creo que Isabel Díaz Ayuso no es puro PP. Es decir, yo creo que ya ha ganado las elecciones por algunas de las cosas que me refería yo antes, pero mucho por una cuestión muy personal, de especial característica suya propia, ¿no? Y yo creo que la diferencia es que Ángel Gabilondo no era él. Era la persona que estaba recibiendo constantemente pues argumentarios, indicaciones, y las indicaciones que ha recibido eran contradictorias, no era él. Y yo creo que eso se percibe mucho también. La ciudadanía percibe un candidato que no es él, que no está libre, que no tiene la capacidad de dirigir, ¿no? Creo yo. Maraña. Bueno, parece evidente, ¿no?, que Ángel Gabilondo llegó a la candidatura de manera bastante forzada, ¿no? La información que entonces teníamos o se distribuía desde el propio PSOE y desde el propio gobierno era que en esos pactos que se intentaban con el PP se incluía la posibilidad de que Ángel Gabilondo fuera defensor del pueblo, ¿no? Claro, la convocatoria anticipada lo forzó todo, ¿no? Y entre otras cosas el mantener a Ángel Gabilondo al frente de la candidatura. Parece que eso sí se observaba un poco en los picos o las curvas de las encuestas. Empezó el perfil de Ángel Gabilondo y el mensaje que se transmitía, ¿no? Aquello del vídeo de soso, serio y formal, a pesar de que todos
los que le conocemos sabemos que de soso no tiene nada, Ángel Gabilondo, nada, desde luego que no, tiene nada. un sentido de la ironía y del humor fantástico, ¿no? Pero sí, ese mensaje intentaba transmitir la moderación, la sensatez, frente al ruido y a la polarización total, pues un mensaje que fuera coherente, y lo era con él. Pero es que esa estrategia no se mantuvo en el tiempo, ¿no? Y cuando empezaron a suceder cosas, a mí me parece que fue un error, y creo que alguna vez lo hemos comentado, sí, el intento de ir al electorado, a un electorado de Ciudadanos que, como se ha ido demostrando, ya no existía. Es decir, porque desde el propio 2019 se sabía, precisamente por esos estudios postelectorales, que los indecisos de Ciudadanos dudaban entre PP y Ciudadanos, pero muy pocos dudaban entre el PSOE y Ciudadanos. Ahí había poco recorrido, ¿no? Y luego sí hubo el giro de ya definitivamente apostar, digamos, por la suma de las izquierdas, pero quizá tarde y de una manera que no transmitía esa credibilidad necesaria. Pero a mi juicio, aunque es verdad que esa estrategia y esa campaña, las derrotas enseguida se vuelcan en un solo padre, si es posible, ¿no? Sí, entonces no tienen padres ni madres, ¿no? Claro. Mientras las victorias siempre son múltiples, ¿no? Pero en este caso es verdad que la intervención, la idea, digamos, de sin Illa y sin ser Cataluña, intentar una especie de operación Illa, era tan compleja que se ha estrellado esa. Pero a mí me parece que los problemas de fondo vienen de más lejos, y aparte de los datos que ya se han comentado de municipios, distritos, etcétera, hay un dato interesante que habría que analizar, que es el electorado por edades, ¿no? Y dónde está el electorado que mantiene el PSOE en Madrid, y no solo en Madrid, y dónde están los electorados de alguna fuerza emergente, como es en el caso de Madrid, claro, la de Más Madrid y Mónica García, ¿no? Eso será muy interesante, claro, y debería sacar sus conclusiones en el propio PSOE de todo esto. Sí, porque la pregunta ahora, mirando a futuro ya, ¿no?, más que al análisis de la campaña, es si lo de Más Madrid significa algo más, el sorpaso, el famoso sorpaso que protagonizó nuestra vida política en el año 15 y en el año 16, pues no lo ha dado Podemos, ¿no?, que fue el fantasma que pobló las noches socialistas desde que nació este partido en el año 14. El sorpaso lo dio Más Madrid, el proyecto de Rejón, encarnado muy en primera persona en estas elecciones por Mónica García. Los dos dicen que lo que ha pasado en Madrid es algo de Madrid, pero también dicen algo más. Más Madrid es una fuerza política madrileña, netamente madrileña, y que ha encontrado un espacio político que efectivamente existe, que es un espacio, el espacio verde, el espacio de lo cotidiano, el espacio de volver a bajar la política a la tierra, y esto es extrapolable, pero ahora mismo estamos centrados en Madrid. Se ha votado solo en Madrid. Ahora bien, Madrid no está en Marte, Madrid está en España, y las cosas que suceden en Madrid no son todo lo que pasa en España, pero son una parte y tienen un impacto. El gobierno tiene que retomar el pulso de la sociedad española y tiene que recuperar la relación con los socios. Y si hace eso, hay legislatura. Depende exclusivamente del gobierno. Creo que ha pasado mucho tiempo muy ensimismado en discusiones internas y que tiene que salir de ahí y volverse a ocupar de la vida cotidiana de los españoles. Muchas cosas aquí, Fernando Garea, ¿eh? Por un lado, hay espacio a la izquierda del PSOE, Más Madrid y su éxito son el embrión de algo que pueda tener representación en el conjunto de España. Y dos, ¿cuánto daña al gobierno? Hemos hablado del partido, el Partido Socialista está dañado, esto está claro, pero al gobierno de coalición, el resultado que tuvieron los dos partidos que lo componen, porque Podemos creció, pero desde luego no estuvo a la altura de las expectativas de un Pablo Iglesias como candidato, ¿no? Bueno, es que para ver lo del daño me remito a una frase que hemos escuchado antes de Carmen Calvo, que es el argumentario hoy del gobierno y el PSOE, que es esto de ha sido una derrota del PSOE de Madrid, cuando todos sabemos que era una campaña no solo pilotada desde Moncloa, sino que era una campaña de autor que además repetía algunas pautas de campañas anteriores del propio Pedro Sánchez, y además viene precedido de una gestión del gobierno y del propio Pedro Sánchez que, pensando que le hacía daño de esa manera a Casado, ha fortalecido notablemente a Ayuso. Acordémonos de la foto famosa de las banderas que había que tener presente ayer, y eso le daña al gobierno también, porque el resultado de las elecciones es consecuencia de que Ayuso llevaba ayer a las urnas la bandera del antisanchismo,
y mucha gente pudo votar Ayuso teniendo eso presente también. Yo respecto a Más Madrid, yo sería muy prudente. Quiero decir, es verdad que tuvo un triunfo espectacular ayer superando al Partido Socialista, pero hay que ir al 2019, y tenemos en la tertulia a alguien que se lo sabe perfectamente, para recordar que Más Madrid, con Manuela Carmena al frente, no solo sobrepasó al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, sino, creo recordar, hablo de memoria, que se quedó el PSOE con 9 concejales. Y Más Madrid, Manuela, creo que tuvo 19, si no me equivoco. Sí, quiero 20, decir que ese sorpaso ya se había producido en la ciudad de Madrid, y ahora tiene también un punto de coyuntura. ¿Por qué? Porque en las elecciones de este domingo había una candidatura liderada por Pablo Iglesias, que lo que buscaba era superar el 5%, pero no olvidemos que hay electores de la izquierda que pueden no ver bien o rechazan directamente a Pablo Iglesias y buscaban otra opción. El Partido Socialista no es opción para una parte de la izquierda, y Mónica García, que tiene todo el mérito del mundo, era opción refugio para esos votantes. Por tanto, esto, que es muy importante y puede ser un punto de partida, hay que ver hasta qué punto es trasladable. A Más País le falta estructura en muchos lugares, lo tendrá que hacer mediante acuerdos, no sé si con Compromís o incluso se dice con Teresa Rodríguez en Andalucía, pero tiene todavía que construir toda esa estructura. Hay que recordar que en las anteriores generales tuvo solo 2 diputados, que son los que tiene en el Congreso. Por tanto, es el embrión de algo, teniendo en cuenta además que Unidas Podemos tiene un cambio de liderazgo, puede estar en una situación difícil en muchas comunidades, pero ojo con extrapolar eso a otras elecciones y a otros lugares. ¿Es el embrión de algo, Manuela? Es un proyecto que tú conoces bien. Pues mira, yo la verdad no lo sé. Vuelvo a insistir, yo creo que en este caso el éxito electoral de Más Madrid ha sido el de Mónica García. De verdad, sigo insistiendo muchísimo, es decir, las figuras de los candidatos hoy por hoy son determinantes. Si hiciéramos las elecciones de otra manera, pues no serían tan determinantes, pero hoy sí que lo son, ¿no? Entonces, yo creo que Mónica García tiene muchas probabilidades. Yo creo que es una persona estupenda y a mí me gusta mucho y tiene un perfil muy bueno, pero en la medida que ella no pueda hacer algo realmente distinto y no pueda hacer un partido que sea verdaderamente diferente, pues puede volver a pasar lo mismo que ha pasado con las experiencias que tenemos de otros partidos que han surgido en la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Entonces yo diría, con esa candidata sí, siempre que la candidata sepa, digamos, transmitir y el propio partido asuma que tienen que ser distintos, que no puede ser otro partido más. Hay algo muy importante ahí que creo que es un premio interesante, que es el premio a una labor de oposición. Es decir, Mónica García ha estado todas las semanas en la Asamblea, y ojo que hacer política local en Madrid no es fácil, porque no hay periódicos locales, la atención mediática busca otras cosas, y estar ahí cada semana pico y pala haciendo oposición, a mí me alegra que tenga premio frente a los candidatos paracaidistas. Yo, de hecho, ahí, fijaros, me gustaría añadir algo más. Yo creo que de Mónica, a lo mejor, cuando hablamos del trabajo de oposición que ella ha hecho en la Asamblea de Madrid, estamos viendo su trabajo en los debates, ¿no? Pero yo, que la conozco, creo que han hecho otro trabajo muy interesante, que es hacia adentro, que es hacia la sociedad, y ese no se ve, pero es decisivo. A mí se me parece decisivo. Ahí hay personas, bueno, pues hay personas que junto con ellas pues han hecho. Diego Figueras, que es un psiquiatra extraordinario, pues él, por ejemplo, yo lo conozco y sé que ha hecho un trabajo en profundidad, es decir, y lo mismo en otros medios, ¿no? Es decir, y yo creo que eso es cuando yo digo que si son un partido que sea capaz de hacer una política diferente, que es lo que estamos pidiendo tanta gente, pues tendrá éxito, y si no, no. De hecho, sin negar la importancia de lo que apunta Manuela sobre la fortaleza, digamos, de los candidatos per se, ¿no? Pero a mí me parece que en el caso de Mónica García, que además empezó la campaña siendo la más desconocida de los 6 candidatos y candidatas en Madrid, me parece que tiene mucha importancia también cómo se arma una candidatura y un candidato o candidata
con su trabajo y sus discursos, ¿no? Y en el caso de Más Madrid y de Mónica García, es que ha sido quien más se ha destacado por pegar su discurso, por ejemplo, a todo lo referido a la gestión de la pandemia, ¿no? Mientras que otros candidatos en un momento u otro han terminado discutiendo sobre los mensajes polarizados, si comunismo, libertad, o si democracia o fascismo, creo que Mónica García ha sido quien más ha insistido en, bueno, pues en asuntos muy cercanos a la ciudadanía y a la gestión de lo que ha ocurrido en el último año. Y eso me parece que es muy interesante, porque más allá de lo que ha conseguido representar en Madrid, quiero recordar que uno de los errores probablemente de cuando se presentaron las candidaturas de Más País es que tuvo unas expectativas, hubo alguna encuesta que le dio, creo recordar, hasta 19 escaños y se quedó en 2, y probablemente por el error de presentarse de inmediato en muchos lugares de España, ¿no? Cuando era algo muy pegado a Madrid y a algunos otros territorios muy, muy seleccionados, ¿no? Bueno, veremos qué recorrido puede tener eso, pero sí me parece interesante el contraste entre los discursos políticos muy polarizados o que arman, y eso es el caso también de Isabel Díaz Ayuso, pero sin tener nada que ver precisamente con las armaduras del discurso que ha tenido Más Madrid, ¿no? Yo creo que desde luego es muy interesante. Iba a decir, porque de los 3 partidos de la izquierda, quien más ha hablado de gestión es el que mejor ha quedado de los 3. Eso es, me parece muy interesante. Sin embargo, los otros 2 han hablado de otras cosas y han tapado. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, el punto débil uno de los puntos débiles de Isabel Díaz Ayuso era, por ejemplo, la gestión de las residencias, como bien sabe Jesús, porque en Infolibre nos han hecho grandes aportaciones informativas sobre el tema. No se hablaba de las residencias y de los muertos en las residencias porque se hablaba de otras cosas que eran muy importantes, que las amenazas, la ultraderecha, el peligro, etcétera, es muy importante, pero si tú tapas lo que puede ser tu fortaleza y la debilidad del contrario en campaña, y creo que por eso es fundamental, cuando se ven los traquis que manejaban los partidos durante toda la campaña, prácticamente no se ha movido, salvo en la candidatura de Mónica que ha ido hacia arriba, Mónica García, que ha ido hacia arriba. Yo creo de verdad que de todas maneras dais una importancia exagerada al discurso, ¿no? Yo creo que, claro, sí, el discurso tiene importancia hoy por hoy en la estructura que tenemos, ¿no? Pero yo creo que el trabajo hacia adentro es indiscutible, es decir, el tener una singularidad, ¿no? Y fijaros, a mí me parece que un tema muy importante es que la gente ha visto que Mónica es una médica ejerciente y a su vez está en política, ¿no? Yo creo que cada vez la sociedad valora más al político pegado a la sociedad, ¿no? No al político profesional, sino al político que tiene su propio estatus y su propia responsabilidad en la sociedad y además está en política, ¿no? Y yo creo que ese es un valor enorme que ha tenido Mónica frente a una persona pues como Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que no tiene carrera profesional, ¿no? Que no tiene, pero yo creo que eso indica un estilo diferente de manera de trabajar, ¿no? Por eso yo hablaba también de Diego Figueras, porque se me ha ocurrido, porque le conozco y es otro médico que está haciendo compatible la política con la clínica, ¿no? Y yo creo que son unos perfiles muy interesantes, ¿no? Oye, ¿cómo recupera el gobierno relato? Que dicen los expertos en comunicación política que tan nerviosa ponen a Manuela. ¿Cómo recupera el gobierno relato? Fernando, ¿cómo sale de aquí? ¿Cómo sale de aquí? Bueno, pues lo que comentaban hoy en el PSOE y Moncloa es la necesidad de cambiar cuanto antes el paso, tomar iniciativas políticas y que se hable de otra cosa, cambiar el foco. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, anunciando iniciativas nuevas, afrontando cambios en el gobierno, que puede ser una vía que al mismo tiempo te permita recomponer o modificar el gobierno de coalición, anunciando un debate del Estado de la Nación y celebrándolo con una serie de medidas. Es decir, yo creo que el gobierno tiene elementos como para revitalizarse y tomar esa iniciativa política o intentarlo al menos. Vamos a hablar ya de la despedida, de la salida de la escena política de Pablo Iglesias, pero antes tenemos noticia. Yone Belarra se perfila como líder de Podemos tras esa salida de Iglesias. Javier Carrera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Sí, empiezan a despejarse algunas de las incógnitas que dejó ayer la salida de Iglesias de la política. La dirección de Podemos no lo confirma aún oficialmente, pero según han adelantado nuestros compañeros de Infolibre, y puede confirmar la cadena SER, Ione Belarra, la actual ministra de Derechos Sociales, es la dirigente con más opciones de suceder a Pablo Iglesias como secretaria general de Podemos. Irene Montero era otro de los nombres que sonaban dentro del partido, pero a priori seguirá concentrada en el Ministerio de Igualdad. Belarra es un perfil, Pepa, continuista al de Pablo Iglesias, forma parte de su núcleo de confianza más cercano y ya sucedió, de hecho, al exvicepresidente al frente del ministerio cuando este dio el salto a Madrid. De hecho, durante este año y medio en el gobierno ha sido su mano derecha como principal negociadora en asuntos como la ley de vivienda. Queda por despejar la incógnita de cuándo se produciría ese relevo. La fecha de la asamblea está aún por decidir. También está por ver cuándo Yolanda Díaz da el paso como candidata a la presidencia, formando esa dupla con la dirigente navarra, pero de momento la ejecutiva, que se reunía de urgencia esta mañana, ha comenzado a despejar el camino y ese es el principal titular. Pepa, Ione Belarra se perfila como sucesora de Pablo Iglesias al frente de Podemos. Javier, gracias. Hasta luego. Compañero de Infolibre. Belarra significa la continuidad absoluta, ¿no? Sí, por lo que las fuentes del partido y como decía Javier lo han confirmado a mi compañero José Enrique Monrosi, lo que pretende, lo que han estado todo el día debatiendo en la dirección de Podemos es buscar una solución además rápida, ¿no? Que no se planteen un periodo largo de incertidumbres o de provisionalidad, ¿no? Sin fecha concreta, pero da la impresión de que en los próximos días convocarán la fecha de la Asamblea Ciudadana donde se elegirá al nuevo secretario o secretaria general, que todo apunta que será Ione Belarra. Y hay que decir efectivamente que es el perfil de alguien que ha tenido un peso relevante en la relación con el otro socio de la coalición, con la principal interlocutora después de Pablo Iglesias, con el PSOE y con el núcleo de Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Durante todo este tiempo. Es relevante y convivirá, no lo olvidemos, ese liderazgo desde Podemos con el de Yolanda Díaz al frente de la parte de Unidas Podemos del gobierno. Entonces aquí se abre un periodo en la coalición Unidas Podemos que me parece que es interesante para ver qué cambio de ciclo también ahí en Unidas Podemos se produce después del resultado de Madrid y de la dimisión y la retirada de la política de Pablo Iglesias. Después de estas palabras de Iglesias anoche. Cuando los resultados son los que son, que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia. Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Es el momento, sin duda, de evaluar una figura política que cambió muchas dinámicas en la política española y que no ha dejado a nadie indiferente desde hace 7 años, ¿no? Y que ha provocado a partes iguales pasión y rechazo y ha soportado en los últimos tiempos, por cierto, un acoso sostenido en su casa y en su vida, inédito en esta democracia, si dejamos al margen los políticos que sufrieron no el acoso, sino el terrorismo de ETA. Te he leído en algún sitio hoy, Manuela, decir que Iglesias llevaba un tiempo equivocándose. Bueno, yo he entendido un poco su dimisión reconociendo su equivocación, aunque no lo haya dicho, ¿no? A mí me parece que yo personalmente creo que su campaña electoral y el que él mismo participara en la campaña electoral, yo personalmente creo que fue una equivocación, ¿no? A mí me parece que cuando uno acepta ser miembro de un gobierno, tienes que asumir la responsabilidad de que por encima de todo está ese compromiso que tú has tenido con el gobierno. A mí la verdad no me gustó, me pareció una equivocación que se marchara del gobierno y se fuera a hacer una campaña electoral después con un resultado tan malo, ¿no? Porque que el propio el vicepresidente del gobierno pues ha sacado un resultado tan pobre, ¿no? Pues es muy muy negativo, ¿no? Entonces yo creo que
que cuando él hablaba y resultaba muy esperanzador, ¿no? En el sentido de decir, claro que sí, este gobierno de coalición va a durar. Pues bueno, yo creo que si tú quieres que un gobierno de coalición dure, tú aportas tu capacidad de continuar allí, ¿no? Y yo creo que eso pues fue una grandísima equivocación desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor más que una equivocación es que ya se quería ir, entonces tampoco lo acabo de entender, ¿no? Porque me parece que como vicepresidente de gobierno tenía muchísimo que hacer y mucho que pudo hacer y no sé si lo hizo. Fernando Garea, el adiós de Iglesias. Bueno, yo creo que él sí se quería ir hace tiempo y yo creo que él ha aprovechado esta salida, digamos, épica de salvar a su partido y creo que en parte lo ha conseguido. El resultado es muy malo, queda como quinto partido de la Asamblea, pero es que cuando él anunció su candidatura, su partido estaba con opciones de quedar por debajo del 5% y por tanto desaparecer de Madrid, y lo que ha hecho es irse con esa épica de salvar su partido. Yo creo que es una personalidad política controvertida, que provoca tantos odios probablemente como adhesiones inquebrantables, pero que yo creo que no hay ninguna duda de que ha cambiado la política en los últimos años en España. Estoy ahora en la parte positiva. Ha puesto el foco sobre algunas cosas que quizá no se ponían, pues desde puertas giratorias, algunos defectos, por decirlo suavemente, que tenemos los medios, etcétera. Y luego tenía la parte negativa de algunas contradicciones, el lenguaje excesivamente agresivo, por ejemplo, respecto a los periodistas a la hora de articular ese discurso. Pero yo creo que es una figura que, insisto, en los últimos años sí que ha aportado cosas. Tuvo un proyecto político que hay que recordar, hoy estaba revisando, y en febrero de 2014, creo recordar, El País publicó una encuesta de Metroscopia que le daba como el partido más votado, de tal forma que entonces había opciones incluso de que fuera presidente del gobierno. Y todo ese capital político... Eso era en el otoño del 15, ¿no? Sí, correcto, otoño del 15, tienes razón. Es posible que haya dilapidado todo ese capital político, no le haya sabido gestionar. También es verdad que se ha encontrado enfrente toda una batería de medios y de políticos y de jueces dispuestos a laminar ese proyecto. Pero bueno, yo creo que es una personalidad que con sus cosas positivas o negativas va a hacer que su ausencia cambie la política española. Su sucesora aparentemente dentro del gobierno, que es Yolanda Díaz y que es ahora interlocutora con Pedro Sánchez, va a hacer las cosas de otra forma. Si es candidata en las próximas generales, no tendrá nada que ver probablemente lo que haga y lo que diga con la manera de actuar de Pablo Iglesias. Y yo creo que cuando alguien se va de un sitio y se nota que han cambiado las cosas, sin duda es porque se ha convertido en una personalidad relevante. En su casa en Podemos, el aluvión de despedidas, Yolanda Díaz decía: hace ya muchos años que te dije que estabas cambiando la historia de este país, ha sido un orgullo estar a tu lado. La ministra Irene Montero, su pareja: no olvidamos quiénes somos, de dónde venimos, porque estamos aquí en la izquierda, pero ya fuera de Podemos. Su en otro momento aliado absoluto, Íñigo Errejón, que ha sufrido un acoso personal intolerable, que debe cesar de inmediato. Debería haber cesado hace mucho tiempo. Ha jugado un papel decisivo en la historia política de España y desearle mucha suerte en su siguiente etapa. Pero el tono cambia completamente cuando vamos a los partidos de derecha, empezando por Isabel Díaz Ayuso anoche. Bueno, pues nada, que me debéis 2 o 3 ya. Me debéis 2 o 3. Javier Maroto, esta mañana en Hoy por Hoy. Ayuso ayer hizo historia y a la vez Pablo Iglesias es ya historia. Y Abascal, líder de Vox. Una vez más nos encontramos ante un farsante que va en taxi a los debates pero que vuelve en chofer, que iba a vivir toda la vida en un lugar pero a la primera de cambio se va. El PSOE no estaba hoy para despedidas. Al margen de lo que se opine de Pablo Iglesias, Jesús Maraña, este desprecio y virulencia, ¿no?, en la despedida por parte de los partidos de la derecha dice mucho del grado de intolerancia que se ha sentado entre nosotros, ¿eh? De qué manera se tratan ahora los políticos, o cómo se trata particularmente a Pablo Iglesias, ¿no? Que él mismo ha tenido, es verdad, él tiene un lenguaje, no sé quién lo decía, si Manuela o Fernando, él es muy agresivo cuando habla, pero en este tono del desprecio personal, en fin, yo no lo recuerdo en nuestra vida pública, ¿no?
Sí, a ver, Iglesias trajo a la política un estilo, unas formas, un lenguaje, aparte de un discurso que a mí me parece que es muy relevante en la historia de la última década, ¿no? Veremos luego, al haber tenido una carrera política tan fugaz, qué pozo queda de todo esto, pero la relación entre el 15M, luego la propuesta política de Podemos y el liderazgo de Pablo Iglesias, habrá que analizarlo con perspectiva, pero ya se han apuntado cosas, lo apuntaba Fernando y le habéis incluido ese corte de Rejón que lo dice también. A mí me parece que eso tiene difícil discusión. Yo no recuerdo un caso de un dirigente político más acosado, con un nivel de agresividad tal, considerado como enemigo de España y con un acoso además personalizado en él y en su familia, ¿no? Sostenido en el tiempo, muy sostenido. En el tiempo. Cada vez que se compara eso con algunos episodios de Scratches me parece muy injusto, porque no tiene nada que ver con lo que ha sucedido y sucede, todavía a día de hoy, con frecuencia en las puertas de su domicilio familiar, ¿no? Cuando se compara cuando se compara su agresividad verbal con argumentos políticos, no con apelaciones personales, ¿no? Claro, o con un estilo de hacer política o de denunciar cuestiones del sistema, etcétera. Me parece que esto hay que decirlo además en el terreno de la política, desde fundamentalmente las formaciones de la derecha, pero no solo de la derecha, y también hay que decirlo desde una parte importante de los medios de comunicación que han transmitido esa misma agresividad o esa intolerancia hacia el discurso y la persona de Pablo Iglesias constantemente, ¿no? A mí me parece que él mismo dio esa clave ayer cuando, como argumento principal para asumir un resultado que era mejor que el de 2019, pero es verdad que las expectativas podían ser mayores, pero él dio el argumento de que ya restaba más que sumaba, o dicho de otra manera, provocaba más rechazo que el atractivo que podía tener para votantes, y lo ha asumido y ha dejado la política, y en ese sentido me parece que hay que valorar una forma de pasar por la política sin aferrarse, que era acordaos de una de las acusaciones que se hacían permanentemente también, y esos vaticinios de que jamás iba a abandonar la vicepresidencia del gobierno, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que se necesita perspectiva, y creo que es muy injusto el trato que se le ha dado a Pablo Iglesias, más allá de las concordancias, discrepancias y de los errores que él mismo ha cometido al frente de la formación que dirigía, ¿no? Yo creo que además lo negativo ahí ha sido ese clima de intolerancia que todos decís y que es absolutamente inaceptable, por supuesto, pues yo creo que ha impedido, ¿no?, el que haya podido haber una reflexión sosegada sobre eso al que yo me refería, de decisiones que yo creo que no son correctas, ¿no? Porque yo sigo insistiendo que yo no entiendo el que alguien diga yo voy a salvar mi partido, ¿no? Cuando estás al frente de un gobierno y tienes esa enorme responsabilidad, si tu partido no va a ganar las elecciones, pues será porque algo no está bien hecho, ¿no? Es decir, pero por encima de todo tú estás al frente de un gobierno, que eso es algo muy importante, ¿no? Ser vicepresidente de gobierno, un gobierno de coalición, un gobierno que hay que mimar, que hay que cuidar, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, claro, esa agresividad intolerable, ¿no?, y esa situación en la que él se ha visto, pues ha hecho que resultara difícil el tener una actitud de reflexión, de buena autocrítica y de crítica que yo creo que él hubiera debido tener, ¿no? Porque yo eché de menos, la verdad, ayer, siendo él una persona tan inteligente y que sabe valorar también la situación, el que no aportara algo de la sana autocrítica, ¿no?, que nos permite al que actúa y a los que formamos parte también de toda una reflexión general y que deseamos el cambio que queremos en la sociedad, pues tener más capacidad de acción porque tenemos más conocimiento, ¿no? Capacidad de autocrítica, dices, que echaste en falta. Sí, a mí me parece que sí. Yo es que no sé, me parece, no sé cómo deciros. Creo que cuando tú entras en un gobierno es una cosa muy seria, ¿no? Es decir, y te vas porque tu partido le va mal. Bueno, no sé, por encima de tu partido está tu responsabilidad de gobierno, ¿no? Esa sensación un poco de que por encima de todo está el partido, yo creo que es el principio del mal, sobre todo desde una concepción que se cuestionaban los partidos, ¿no? Y al final no sé, y luego al final además para un resultado tan pobre, ¿no? Yo creo que
estando absolutamente de acuerdo en lo deleznable que me parece que haya tenido la cantidad de amenazas y que él se haya sentido pues que ha sido la diana, bueno, pero sí, de acuerdo, pero bueno, no sé, y tú cómo lo has hecho, ¿no? Yo a eso me refiero. Pues yo no sé si estáis preparados para lo que viene, porque llevamos 2 noches de intensísimo análisis electoral, ayer los datos, hoy la reflexión de todo tipo, y este panorama que tiene la pinta de que va a cambiar muchísimo, de que empezamos el curso en septiembre en un mundo muy distinto al que hemos tenido en el último año y medio entre la pandemia, ojalá estemos vacunados, y este terremoto político, ¿no?, que desencadena en realidad la moción de censura de Murcia y luego las elecciones en Madrid. Pero claro, hay vida más allá de todo esto. Hay vida. Cuando nos asomamos los periodistas a la actualidad cada día, hasta hace poco había muchos asuntos que merecían nuestra atención y ahora parece que estamos en un bucle del que cuesta salir. Bueno, hoy nos hemos enterado de algo que yo creo que tiene mucha repercusión en la vida, o la puede tener, de muchísimas personas, y vamos a tratar de aclararlo. Algo que está en el plan que el Gobierno ha remitido a Bruselas contando sus planes de recuperación de la vida económica española. En ese texto figura que el Ejecutivo se plantea crear un pago por uso de las carreteras de este país. Plan que, como digo, se remitió a Bruselas hace una semana, por cierto, y que la ministra de Economía ha presentado hoy, después de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Pedro Saura es secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿De qué estamos hablando? ¿De un impuesto como el de circulación que se paga a los ayuntamientos por circular por la ciudad, o de un peaje como el que se paga en las autopistas? ¿De qué pago por uso de carreteras hablamos? Bueno, es un debate, el debate del pago por uso, que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo en España, y que la mayoría de países ya tienen este sistema de pago, y que es básicamente por utilización de las autovías, de las carreteras, y que tiene como objetivos, pues eso, crear los incentivos para que haya un trasvase modal hacia medios de transporte menos contaminantes y buscar contribuir a incrementar los recursos destinados a la conservación, en coherencia con el principio de que debe pagar el mantenimiento el que usa las infraestructuras. Lo que pasa que aquí sí que me gustaría señalar, un poco para que todos los ciudadanos conocieran, es que igual que le he dicho a la Comisión que esta es una posible reforma, que queremos abrir el debate, que también, digamos, este debate pues se ha abierto y se ha cerrado en muchísimos países. También le decimos que, y se lo hemos comunicado y por escrito, y está en el documento, que debe contar con un acuerdo social y político, y que tiene que haber un consenso con el sector del transporte por carretera, que debería incluir también mecanismos de compensación para que los profesionales de la carretera no tengan que sufrir este coste, y que no sería antes de 2024 cuando se haya superado los efectos de la crisis económica en todos los sectores y particularmente en el sector del transporte. Por tanto, también le decimos que se tienen que producir estas condiciones, porque entendemos que es una reforma de calado y que tiene que tener todos los acuerdos y todos los consensos y haber superado evidentemente la crisis económica. Pero en el texto del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia no aparece como una hipótesis. Dice literalmente crear un pago por uso de la red viaria de carreteras. O sea que el plan existe. Otra cosa es que se tenga que consensuar todavía. No, sí, efectivamente lo que estamos planteando es que se prevé la posible articulación de este mecanismo, que podrá, digamos, implementarse no antes de 2024, y que evidentemente necesitará esos consensos previos. O sea, lo que planteamos que esta posibilidad, esta reforma, es una reforma que contribuye a lo que he comentado anteriormente, crear los incentivos para que haya un trasvase modal y para pagar la conservación de las carreteras, y que pague quien la usa. ¿Qué es un trasvase modal? ¿Es un trasvase modal, señor Saura? Un trasvase modal hacia los medios de transporte menos contaminantes. Es decir, en nuestro país el peso, por ejemplo, del ferrocarril, y particularmente el ferrocarril para las mercancías, pesa muy poco en el conjunto de modos de transporte. Lo que se busca efectivamente es ese trasvase modal y crear los incentivos para que
para que el principio europeo y también español de que el que contamine pues tiene que pagar más, y entonces se crean esos incentivos para ese cambio, ese trasvase, ese modal. Este es uno de los objetivos, unos objetivos evidentemente homologados con el resto de Europa, pero como le digo, llevamos mucho tiempo hablando con el sector del transporte y evidentemente tendrá que ser con ese acuerdo y político. Se va a entrar en vigor cuando pase la pandemia. Tienen que hablar con todos los sectores implicados, pero quien nos está es saber de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un impuesto como el de circulación para circular, como el que existe ahora urbano, para circular por carreteras, o estamos hablando de pagar un peaje cuando se utilice según qué carretera? ¿De qué tienen ustedes en la cabeza? Efectivamente, en Europa lo que se está imponiendo es que uno pagará, una persona que utilice una vía de comunicación, particularmente las de alta capacidad, pagará en función de los kilómetros recorridos. Como un peaje, como un peaje entonces. Como un peaje evidentemente blando, no como el que se paga en las autopistas, que por cierto en nuestro país también, pues están levantando esos peajes porque las concesiones están acabando, se están terminando. En este año habrá más de 400 kilómetros que se levantarán esos peajes porque acaban, como digo, las concesiones. Y este peaje del que me habla, secretario de Estado, necesita de una tecnología que habrá que poner en las carreteras donde se va a pagar, ¿no? Efectivamente. Por eso, además, otro de los condicionantes es que se tiene que desarrollar, se tiene que implementar esa tecnología. Por consiguiente, lo que nosotros comunicamos a la Comisión es que esta es una cuestión, es un debate que está aquí encima de la mesa, que vendría muy bien para financiar las infraestructuras. El stock de infraestructuras de comunicación de nuestro país ha crecido muchísimo y hay que conservarlo. Hay un déficit de conservación. Queremos ganar en seguridad y debería pagarlo quien utiliza esas carreteras, particularmente las de alta capacidad. ¿Hablamos de todas las carreteras, no solo las de alta capacidad? El Gobierno está pensando en las de alta capacidad, pero evidentemente, si hay un acuerdo político de tal manera que las comunidades autónomas también quieren participar en esto, que sus carreteras pues también se podrían incluir. Pero como digo, es una cuestión que tenemos que cerrar, que tenemos que hablar, que tenemos que consensuar. Esta posibilidad existe en la mayoría de países de la Unión Europea. Creemos que tiene sus ventajas, pero evidentemente, pues tenemos que con una reforma de este calado exige el consenso y particularmente con el sector del transporte. Hemos hablado en Hora 25 de los negocios con Juan José Gil, que es secretario general de FENADISMER, la patronal del transporte, y decía que si el mantenimiento de las vías, de las carreteras, no se está pagando ya con el impuesto de hidrocarburos, sino es pagarlo dos veces. Bueno, el impuesto de hidrocarburos, que es un impuesto que no es finalista, en primer lugar. En segundo lugar, es un impuesto que, como todos los medios de transporte, es un impuesto, lógicamente, a los efectos contra el cambio, contra el medio ambiente. O sea, no solamente la carretera, sino todos los medios de transporte que evidentemente pues emiten gases de todo tipo, tienen esos tipos de impuestos o de tasas. Este pago por uso tiene que ver particularmente con el uso de la infraestructura. Otros medios de transporte, por ejemplo el ferrocarril, se paga por el uso de la infraestructura. En el caso de la carretera no es así. Entonces, por tanto, este impuesto es un impuesto genérico, no es finalista, está más relacionado con el medio ambiente y no con el pago por uso. De todas maneras, en cualquier estadística, y eso nos recuerda permanentemente la Comisión Europea, es que en nuestro país la imposición medioambiental en términos de PIB es una de las más bajas de la Unión Europea. Usted, que es un veterano en el PSOE, un veterano de la política, un experto,
en política autonómica. ¿Qué le parece el resultado de su partido ayer en las elecciones de Madrid? Bueno, ya la dirección del partido ya dijo ayer que efectivamente no es un buen resultado, es un mal resultado, y por consiguiente lo que tiene que hacer en este momento el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es trabajar por recuperar la confianza en esta comunidad, y tenemos ahí 2 años por delante, y yo confío en esa recuperación de la confianza. Yo creo que lo expresó perfectamente ayer la dirección del partido. ¿Cuestiona al gobierno de España, cuestiona a PSOE y a Unidas Podemos, que los dos han tenido un resultado muy malo y otro un resultado solo un poquito mejor? ¿Pone en riesgo el gobierno de España? En modo alguno. Yo creo que las elecciones de Madrid son elecciones a la Comunidad de Madrid, o sea, eso es lo que se preguntaba por quién era la persona más adecuada y el partido más adecuado para dirigir la Comunidad de Madrid. Esa era la pregunta, y el gobierno de España, desde luego, ahora mismo estamos evidentemente trabajando por salir de esta situación de crisis sanitaria. Estamos ocupados en la vacunación y estamos ocupados en la recuperación económica, para que la recuperación sea lo más intensa posible. Los fondos europeos son uno de los objetivos, además de transformar, es que sean contracíclicos. En eso estamos. Estas son las urgencias de nuestro país, y en modo alguno estos resultados pues cuestionan el trabajo, la dedicación y los objetivos del Gobierno de España. Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, le agradezco que haya estado esta noche en Hora 25. Muchas gracias, un placer, como siempre. Buenas noches. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Con la noticia de esta noche, que es un notición. Estados Unidos ha anunciado que apoyará la propuesta que varios países han presentado en la Organización Mundial del Comercio para suspender las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La administración Biden ha publicado un comunicado en el que dice que cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero que temporalmente apoya suspenderla, porque considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo. Es un paso importantísimo porque, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hace una semana se rechazó una enmienda que pedía exactamente esto. El PP, los socialdemócratas y los liberales votaron en contra, eso en Europa. Ahora Estados Unidos dice que sí, que va a trabajar para intentar convencer al resto de actores, aunque asume que no va a ser fácil y no va a ser rápido. Un matiz importante: la India y Sudáfrica, apoyados por decenas de naciones en desarrollo, llevan desde octubre del año pasado pidiendo exactamente esto, que se suspendan las patentes de las vacunas. Ahora Estados Unidos dice que lo apoya cuando ya se ha garantizado un stock suficiente para toda su población, no antes. Y efectos de este anuncio: antes incluso de que Biden lo verbalice él en persona, que se espera que sea esta noche, las farmacéuticas se han desplomado ya en bolsa: Pfizer, Moderna, BioNTech también. Y una cosa más: en Francia, el presidente Macron ha tenido que justificar hoy su asistencia a los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte de Napoleón. Napoleón Bonaparte es una parte de nosotros. Napoleón Bonaparte es parte de nosotros y debemos conocer el pasado, en sus hechos gloriosos y también en sus errores. Ha respondido así Macron a quienes le reprochan homenajear a un líder totalitario con sus guerras sanguinarias, con su decisión de restablecer la esclavitud. Dice Macron: la lucha contra la ignorancia, el amor por el saber y por la historia nos lleva a no ceder ante quienes desprecian el pasado cuando no se corresponde con la concepción que ellos tienen del presente. No consuela, pero en todos sitios cuecen habas. My head is a box filled with nothing, and that's the way I like it. My garden's a secret compartment. Nos vamos. Manuela Carmena, Fernando Garea, Jesús Maraña, un placer, buena semana. Adiós. Buena semana a todos, un beso. Un beso muy fuerte. Volvemos mañana, que descansen. So please, baby.
Good Charlotte on the radio, and that's the way I like it. They play Sleepy Jackson on the radio, and that's the way I like it. Yeah, that's the way I like it. I hear Beyonce on the radio, and that's the way I like it. 'Cause that's the way I like it. They don't play me on the radio, but that's the way I like it. So please, baby, please, open your heart and catch my disease. So please, baby, please, come on and catch my disease. You catch my disease. Catch my disease. Catch my disease. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.